¿Saben eso? Ya, hoy día la clase de repaso. El Luis que no podía escuchar, escucha ahora. Luis. Sí, profe, tenía que, tuve que buscar los audífonos. No sé cómo se me escucha así. ¿Encontraste otro? Ah, bueno, Sí. ya. Se Ya, escucha bien, dice aquí. hermano. Dos cuerpos se encuentran según la figura. Tenemos un cuerpo que está sobre una superficie horizontal y un cuerpo que cae por dos cuerpos. Ahí me dice que la masa del cuerpo A es 5 kilogramos, la masa del cuerpo B 10 kilogramos y el coeficiente de roce entre la superficie y el bloque es de 0,2. Dice, realice el diagrama de cuerpo libre para cada uno de los cuerpos. Ya. Plantee las ecuaciones, determine la aceleración con la que se mueven los cuerpos, determine la tensión de la cuerda. Entonces ya sabemos que en estos problemas de dinámica lo que debemos hacer entonces es primero definir el sentido del movimiento. Aquí el sentido del movimiento es bien evidente porque como no existe ninguna fuerza que lo esté tirando hacia la izquierda, esto necesariamente se va a mover en sentido horario. ¿Ya? Ese es el sentido del movimiento de este sistema. No tiene otra posibilidad de movimiento. Entonces, una vez que hemos decidido el sistema de movimiento, lo que tenemos que hacer es dibujar el diagrama de cuerpo libre. Entonces, en este caso vamos a dibujar las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo B. Sobre el cuerpo B tenemos el peso de B, la masa de B por G, y hacia arriba tenemos la tensión. En el cuerpo A, entonces tenemos la tensión. Estas tensiones son las mismas porque pasan por una única polea, ¿ya? Que esta polea es de masa despreciable. Si los cuerpos estuvieran conectados entre sí, ahí las tensiones serían diferentes. Tenemos la tensión, tenemos el peso, la masa de A por G, tenemos la normal del cuerpo A y finalmente la fuerza de roce que se opone al movimiento. Fuerza de roce del cuerpo A. Y tenemos el diagrama de cuerpo libre. Una vez que tenemos el diagrama de cuerpo libre, entonces construimos la ecuación. La sumatoria de la fuerza en el eje X es igual a M por A. Entonces, tenemos que hacer dos ecuaciones para en el sentido del movimiento porque tenemos dos cuerpos para el cuerpo A y para el cuerpo B. Ya, ¿qué quiere decir la ecuación para el cuerpo A? ¿Alguien quiere participar? Entonces, para el cuerpo A, la fuerza que está a favor de movimiento es la tensión, menos la fuerza de roce en A es igual a la masa de A por la aceleración. No tenemos fuerza sobre el bloque A. Y sobre el bloque B también tenemos dos fuerzas, ¿verdad? La que está a favor del movimiento es el peso, por lo tanto sería la masa de B por G, menos la tensión es igual a la masa de B por A. Y aquí ya tenemos un sistema de ecuación, ya como lo hemos resuelto en otro ejercicio, vemos que la tensión se elimina cuando resuelvo por reducción este problema, este sistema, y me queda entonces la masa de B por G, que es el peso de B, menos la fuerza de roce del bloque A es igual a, aquí factorizamos, aceleración por factor de la masa de A más la masa de B. Como lo que queremos determinar es la aceleración, despejamos la aceleración. Por lo tanto sería la masa de B por G menos la fuerza de roce en A dividido de la masa de A más la masa de B. Ya, entonces, para calcular la fuerza de roce, sabemos que necesitamos, la fuerza de roce se calcula como el coeficiente de roce por la normal. No olvidar eso. Por lo tanto, lo que necesitamos calcular es la normal. Y en este caso, la normal es bastante simple de calcular porque si hacemos la sumatoria de la fuerza en el eje Y y le igualamos a 0, porque en el eje Y no tenemos movimiento, entonces tenemos que la normal del cuerpo A menos el peso de A es igual a 0.
Y de acá entonces despejamos que la normal del cuerpo A sería igual al peso de A. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Entonces, ¿me escuchan? ¿Hay alguien Sí, escuchando o no? profe. Ah, ya. Entonces, ahora reemplazamos. La normal del cuerpo A sería 5 por la aceleración de gravedad, que es 9,8. Entonces, la normal del cuerpo A sería 5 por 9,8. Y eso sería 49 newtons. Por lo tanto, la fuerza de roce, sabemos que es el coeficiente de roce, y lo tenemos ahí como dato, 0,2 por 49 newtons. Y entonces la fuerza de roce daría 9,8 newton. Entonces tenemos el valor de la fuerza de roce. Con este valor de la fuerza de roce reemplazamos en la ecuación y finalmente obtenemos la aceleración de este sistema, porque estos bloques al estar conectados se mueven todos juntos. Por lo tanto, la aceleración sería la masa de B, que es 10, por la aceleración de gravedad, que es 9,8, menos la fuerza de roce, esta es la fuerza de roce de A, que es 9,8, dividido de la suma de las masas, que en este caso sería 15. Entonces sería 10 por 9,8 menos 9,8 dividido en 15. Y eso da, entonces, que la aceleración de este sistema es 5,88 metro partido por segundo al cuadrado. Ya. ¿Hasta ahí alguna duda? Entonces tenemos, No, profe, ninguna duda. hicimos el diagrama, planteamos las ecuaciones, determinamos la aceleración, nos falta la tensión. Entonces, recordar que entonces, como este es un sistema de ecuación, la tensión la podemos despejar desde la primera ecuación. Tensión menos fuerza de roce A igual a la masa de A por A. La tensión es igual a la masa de A por A más la fuerza de roce en A. La masa de A es 5 por la aceleración, que es la que acabamos de determinar, más la fuerza de roce. 39,2 newton. Entonces ahí tenemos los dos, la aceleración del sistema y la tensión. ¿Hasta ahí hay alguna duda, alguna pregunta? Ninguna, profe. Ya. Siguiente. Ah, no, pues, pucha. Yo ya tenía los problemas aquí listos. Ya. Dice aquí. Siguiente. Cuando una fuerza de 300 newton empuja una caja de 15 kilogramos, como se muestra en la figura, la aceleración de la caja al subir por el plano es de 1,12 metros partido por segundo. Dibuje el diagrama de cuento libre, plantee las ecuaciones del sistema y calcule el coeficiente de fricción
entre la, dice cinética, el coeficiente de fricción, entre la caja y el plano. Ya, entonces, este ya lo habíamos hecho, o sea, parecido, es que son todos parecidos. Entonces lo que voy a hacer acá, porque esta fuerza hay que dibujarla bien en el cuadrante en el que está orientado. Entonces para ello voy a volver a hacer el dibujo, voy a volver a hacer mi plano inclinado. Y aquí lo voy a dibujar acá. Aquí. Ya. Y entonces esta fuerza, porque yo tengo que dibujar donde comienza la fuerza en el centro del bloque. Por lo tanto, esta fuerza, que es la de 300 que empuja este bloque, la tenemos que dibujar orientada como corresponde. Entonces ese vector vale 300 newton, que es la fuerza que se está aplicando. Y ahora voy a construir entonces mi plano cartesiano, que pasa ahí, ¿verdad? Que es paralelo a la superficie, el eje X, y el eje Y perpendicular. Ya. Y entonces, esa fuerza de 300 newton queda ubicada en el cuarto cuadrante. El ángulo de inclinación es de 40 grados, así que ese 40 se repite aquí. Por lo tanto, ese vector de 300 tiene una componente X y una componente Y hacia abajo porque está en el cuarto cuadrante. Eso se entiende, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a anotar los datos. La masa del bloque, 15 kilogramos. La aceleración, a mí me dan la aceleración, sube por el plano inclinado, 1,12. Y esa fuerza F vale 300 newton. Tengo que calcular cuánto vale la componente X de esa fuerza y la componente Y de esa fuerza. ¿Cómo calculábamos la componente X de esa fuerza? ¿Alguien recuerda? Yo no sé, profe, lo siento. ¿Cómo? Que yo no lo sé, lo siento. Ya. Para descomponer esta fuerza se hace, es como pasar de coordenada polar a coordenada rectangular. Por lo tanto, es el vector, que es el módulo, que vale 300, y siempre la componente que queda pegado al ángulo es la componente que lleva el coseno. Entonces sería 300 coseno de 40, y la otra componente vale 300 seno de 40. Y esas las calculamos. 300 coseno de 40, eso vale 229,81, y 300 seno de 40, 192,84 newton. Ya. Entonces tenemos esa fuerza que ya las descompusimos. Entonces hay una parte de esa fuerza que actúa sobre el eje X hacia arriba. Finalmente, esta componente de la fuerza en X, que vale 229, es la que impulsa este objeto hacia arriba. ¿Ya? Esta componente en Y finalmente la mantiene pegada a la superficie. ¿Ya? Y entonces ahora nos falta dibujar el resto de las fuerzas. Tenemos la fuerza de roce que se opone al movimiento siempre. Fuerza de roce. La fuerza normal siempre es perpendicular a la superficie hacia arriba. Y tenemos el peso. Lo voy a dibujar acá, de amarillo, mg. Y el peso nos queda en el tercer cuadrante, por lo tanto aquí también hay que descomponer. Entonces tenemos una componente Y del peso y una componente X del peso. Esa componente Y del peso y esa componente X del peso la calculamos acá. Entonces, el ángulo de 40 en este caso se repite acá, que siempre queda pegadito al eje Y. Por lo tanto, la componente Y nos queda con el coseno. Así que la componente sería el peso, mg, que es el módulo del vector, por el coseno de 40. Y la componente X es el módulo que vale mg
por el seno de 40. Entonces lo calculamos. La masa es 15. 15 por 9,8 por el coseno de 40. Y eso da 112,61. Y la otra componente que es MG, 15 por 9,8 por el seno de 40. 94,40. Ya entonces la componente Y, ojo ahí, y esta es la componente X. La X quedó con el seno, la Y quedó con el coseno. Ya, dicho eso entonces, hacemos la ecuación. Por lo tanto, sumatoria de la fuerza en X igual a M por A. Ya, entonces, vamos, recuerda que esto sube por el plano inclinado, así que el sentido del movimiento es ese. Entonces, ¿cuál es la fuerza que está a favor? Fx. Después la voy a reemplazar. Menos, ¿cuál es la fuerza que se opone? La fuerza de roce y la componente X del peso. Eso igual a M por A. Ya. Ojo que aquí lo que me están pidiendo es el calcular el coeficiente de fricción. Entonces recordad que como la fuerza de roce es el coeficiente de roce por la normal, si quiero calcular el coeficiente de roce, eso será la fuerza de roce dividido en la normal. Por lo tanto, aquí lo que debo determinar para resolver este problema es la fuerza de roce y la normal. Por lo tanto, la fuerza de roce la vamos a calcular de acá, que es lo que tengo que despejar. Entonces, la fuerza de roce la voy a dejar despejada a la derecha para que quede positiva. Entonces, la fuerza de roce va a ser la fuerza en X menos la componente X del peso menos la masa por la aceleración. Ahí tenemos la fuerza. Y necesitamos calcular la sumatoria de la fuerza en el eje Y para calcular la normal, porque necesitamos la normal. Entonces, sumatoria de las fuerzas en el eje Y igual a 0, porque en el eje Y esto no se mueve. Por lo tanto, tenemos tres vectores. Uno positivo, que es la normal hacia arriba, menos la componente Y de la fuerza, menos la componente Y del peso, igual a 0. Por lo tanto, la normal, si la despejamos, estos dos términos que están restando quedan sumando. Tanto sería la componente Y del peso y la componente Y de la fuerza. Entonces vamos a reemplazar. Si reemplazamos acá, para calcular primero la fuerza de roce, sería la componente X de la fuerza. Aquí está. 229,81. Menos la componente X del peso. 94,49. Menos la masa, que es 15, por la aceleración, que ahí está el dato, 1,12. Y resolvemos todo eso junto. 229,81 menos 94,49 menos 15 por 1,12. Igual. La fuerza de roce sería entonces 118,52. Recuerden que es una fuerza, por lo tanto se mide en newton. Ahí está. ¿Alguna pregunta ahí? Y de acá entonces reemplazamos para calcular la normal. Sería la fuerza en I, que la tenemos ahí, 192,84, más la componente I del peso, 112,61. Por lo tanto, la normal sería 192,84 más 112,61. Y eso sería 305,45 newton. Tenemos los dos parámetros para poder determinar entonces el coeficiente roce. Por lo tanto, el coeficiente de roce es la fuerza de roce dividido de la normal. Fíjense que se va los newton, el coeficiente de roce es adimensional, no tiene unidad de medida. Dividido
Entonces el 118,52 lo dividimos en el 305,45 y eso nos da el coeficiente de roce. 0,39. Ya voy a dejarlo un minutito para que lo copien. Vamos al siguiente. Ya, aquí tenemos, ¿se alcanza a ver la imagen? Está media chiquitita. Oye, ¿hay alguien poniendo atención o no? Estoy hablando sola. Ya, dice 2 cuerpos. ¿Estoy sola o hay personas en la clase? No, sí está. ¿Aló? Me pescan ahí. Ya, dice. ¿Se escucha? Por lo menos díganme sí o no, que me escriben en el chat. ¿Sí se escucha? Mi compañero delante no escucha. Luis, ¿tú que arreglaste el teléfono me escuchas? Sebastián, Rodrigo, ¿no? Ya. Y voy a seguir igual porque ahí pueden ver la clase grabada. Dice, 2 cuerpos se encuentran dispuestos según la figura. Existe roce entre la superficie y el bloque 1. Entonces aquí hay roce. Ya. Dice que la masa de 2 vale 3 kilogramos. Esta vale 3 kilogramos y la masa de 1 vale 4. El coeficiente de roce es 0,15 y el ángulo es de 30. Ya, chiquillos, aquí la cosa es diferente porque esto puede moverse o para la derecha o para la izquierda. Entonces yo me la tengo que jugar aquí. Ya, yo, como este está a favor de la gravedad y está en plano, yo personalmente voy a decir que esto se va a mover hacia acá. ¿Ya? Entonces, para mí, este es el sentido positivo de mi sistema. ¿Ya? En sentido antihorario esta vez. Entonces, vamos a hacer los diagramas de cuerpo libre. Entonces, para este bloque solamente tengo hacia abajo el peso, que sería bueno, no se llama B, es 2. La masa de 2, y hacia arriba la tensión. Y para el cuerpo 1 tenemos, ahí recuerden que tenemos que hacer el diagrama, aquí el plano cartesiano quedaría, ese es el eje X, aquí tenemos el eje Y, y ahora voy a dibujar la fuerza. Entonces tenemos, en este caso, el peso.
Ahí está, siempre el peso es hacia abajo. La masa de 1 por G. Y el peso va a tener dos componentes. Una componente I del peso y una componente X del peso. Aquí como la inclinación está hacia el otro lado, nos quedó ahí en el cuarto cuadrante el peso. El ángulo sigue estando ahí, así que vamos a descomponer al tiro cuánto vale la componente X del peso y la componente Y del peso. El ángulo queda pegadito acá, este vale 30. Por lo tanto, la componente Y del peso es la que queda con coseno, así que sería el peso por el coseno, en este caso de 30, y la componente Y, X, sería el peso por el seno de 30. Ya, esto vamos a calcular al tiro. Aquí, ojo que las masas son diferentes. La masa de 1 vale 4. 4 por 9,8 por el seno de 30. Y eso da 19,6 newton. Y en el cuerpo, acá, la masa 1 es 4 por 9,8 por coseno de 30. Eso da 33,95. Ya, esos son los valores del peso. Voy a dibujar el resto de las fuerzas. Tenemos hacia arriba la normal. Sobre la cuerda, aquí, la tensión. Y la fuerza de roce. Recuerden que la fuerza de roce se pone en movimiento, por lo tanto aquí la fuerza de roce también se encuentra en el eje X hacia abajo. Entonces aquí tenemos dos fuerzas que se oponen a este movimiento. Entonces, dicho eso, vamos con las ecuaciones. Entonces, sumatoria de la fuerza en el eje X, M por A. Entonces aquí, vamos con el cuerpo 2 primero. Aquí, ojo, porque la fuerza que está a favor del movimiento, porque yo esto dije que se va a mover en sentido intrahorario, o sea, hacia abajo. Entonces la que está a favor sería el peso, la masa de 2 por G. Menos la tensión sería la masa del cuerpo 2 por la aceleración. Y luego me voy al bloque 1. La que está a favor del movimiento es la tensión. Y menos P de X menos fuerza de roce. Igual a la masa de 1 por A. En el sistema de ecuación, como me piden determinar la aceleración, entonces lo hacemos por reducción, se van las tensiones. El vector que me queda positivo, que es a favor del movimiento, sería la masa de 2 por G, menos P de X, menos la fuerza de roce, igual a la aceleración factor de la masa de 1 más la masa de 2. Ahí recuerden que factorizamos. Entonces aquí la aceleración sería la masa de 2G menos Px menos fuerza de roce dividido de la masa de 1 más la masa de 2. Y ahí tengo lista la expresión para reemplazar, pero me falta la fuerza de roce. Entonces, para calcular la fuerza de roce, necesito la sumatoria de la fuerza en el eje Y. Tengo dos fuerzas solamente, la normal y la componente Y del peso. Por lo tanto, la normal menos la componente Y del peso igual a 0. De aquí despejamos la normal. La normal es igual a la componente Y del peso y ya lo teníamos calculado. Por lo tanto, la normal vale 33,95 newton. Y entonces, no tengo agüita. Ahora puedo calcular la fuerza de roce. La fuerza de roce será el coeficiente de roce por la normal. Entonces sería 0,15 por 33,95. Y eso da fuerza de roce 5,1 newton. Y ahora reemplazamos ahí la aceleración. Voy a hacer acá, ¿no qué pasa? Sería, la aceleración es la masa de 2 por G. La masa de 2 es 3. 3 por 9,8.
menos la componente X del peso, 19,6, menos la fuerza de roce, esta cuestión no se va a mover, dividido de la suma de las masas, 7. Ya fíjense que aquí me va a pasar algo. 3 por 9,8, ¿eso cuánto da? 29,4. Menos 19,6 menos 5,1. Oh, digo, 4,7 dividido en 7. 0,67. Ya, quiero que analicemos algo aquí. Mira, si yo multiplico el 3 por 9,8, esto da 29,4. El peso, es la fuerza que está a favor del movimiento, los 29,4 newton. Y tenía dos fuerzas que eran grandes, 19,6 y 5,1. Por eso esta aceleración dio muy pequeñita. O sea, efectivamente, si aquí me hubiese dado negativo, eso quiere decir que este sistema no se mueve a la izquierda, sino que probablemente se pueda mover a la derecha. Y yo hubiese tenido que hacer todas las ecuaciones de nuevo. Y la fuerza roce ponerla al otro lado. Y si ahí, cuando lo hiciera hacia la derecha, me da positivo, es porque se mueve hacia la derecha. ¿Ya? Pero aquí no era tan evidente que esto se movía a la izquierda. Y yo me arriesgué porque este peso, como no está descompuesto ni por el seno ni con el coseno, entonces como finalmente el peso es una fuerza mayor aquí y nos da la aceleración. Se preguntaban por la aceleración y la tensión. Entonces la tensión la voy a calcular de la ecuación 1. Dice que la masa de 2 por G menos la tensión igual a la masa de 2 por A. Si quiero despejar aquí la tensión, la voy a despejar a la derecha para que me quede positiva. Entonces sería la masa de 2 por G y ya está, quedaría restando acá. La masa de 2 por A. Entonces aquí la masa de 2, recordar que es 3 por 9,8 menos 3 por 0,67. Se nos da la tensión. 3 por 9,8 menos 3 por 0,67. Y eso nos da que la tensión vale 27,39 newton. Ya. Entonces, ahora voy a dar las... Ese ya lo habíamos hecho. Ya. Y voy a dar una última indicación. Luego voy a ver... Profe, ¿puede volver un poquito, porfa? ¿Quiere copiar? Claro. Sí, sí. Ya. Ya, profe.